los tallos lunas hablaremos de un nuevo tema, esta vez uno muy esperado aquí en el canal, que es mangas contra cómics, monitos chinos contra monitos americanos, como normalmente se les conoce a ambas partes. Así que sin nada más que decir, comencemos con esta batalla que seguramente levantará bastante arena. Así que vayan, pónganse cómodos, vayan por sus palomitas, por su refresco, por lo que necesitan, pues ya vamos a comenzar. Una batalla que ha durado bastante tiempo y que seguramente ninguna de las dos partes da tregua. Mientras que los fans del cómic dicen que los monitos chinos no sirven, los fans de los monitos chinos dicen que el cómic no sirve. Aunque seguramente algunos vivimos en el medio, viviendo la tranquilidad y pudiendo leer ambas partes. Pero por supuesto, siempre hay que escoger uno mejor, siempre hay que ponerlos a pelear para poder traer gente. Así que, lo primero que nada, vamos a revisar algunos puntos buenos, algunos puntos malos y compararlos entre ambas partes, comenzando por ejemplo con la distribución de ambas partes. Seguramente hace algunos años muchos pensarían que los monitos chinos eran mucho más rentables, que se pueden encontrar en donde sea, que no importaba lo que estuvieras viendo, siempre podías encontrar monitos chinos en el internet. Y la verdad que hoy en día es mucho más sencillo encontrar algún manga, ya sea de manera física, de manera original o ya sea pirateado, que algún cómic, ya que estos normalmente llegan a ser traducidos o llegan a ser escaneados solamente los más populares. Incluso si llegas a buscar uno de los más underground, como esos de Bolivia, que solamente lo ven uno o dos personas, lo más seguro es que solo te encuentres una pequeña reseña del autor que hizo en su Twitter y una foto y nada más. En algunos casos donde tienes mucha suerte puedes encontrarte fotos hechas con calculadoras, pero realmente el cómic, si no es de una empresa conocida o de algo que esté vendiendo bastante, a veces suele ser bastante difícil de encontrar, por lo cual podríamos decir que es mucho más sencillo encontrar manga, pero ambos podemos encontrarlos alrededor del mundo, sobre todo, como dije, gracias al internet y la piratería. Y pasando de este punto, vamos a lo más polémico de todo, que es el contenido. Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado en otros videos cosas como no, lo que pasa es que el contenido de uno es mejor que el otro. La verdad es que hay historias que son buenas, historias que son malas de ambas partes. Por ejemplo, en el manga podemos tener uno donde su mayor sueño o la aventura más grande es que quiere pasársela dormido. Sí, yo tampoco entiendo cómo eso llegó a ser un anime. O del otro lado tenemos uno donde es una puerquita y un lobo que reencarnaron solamente para encontrarse, pero están unidos simplemente por el deseo carnal. Sí, tampoco entiendo cómo les dan permiso para publicar ese tipo de cosas. O podemos encontrar cosas tan buenas que te hacen llorar, como es que quemen un barco enfrente de su tripulación, o puedes encontrarte del otro lado cosas extraordinarias, como a un payaso y un hombre de murciélago riéndose, y que la gente lleve preguntándose qué rayos significa, tanto como cuándo va a salir la siguiente parte de Evangelion. No podemos escoger quién tiene las mejores historias, no es como poner varias personas a correr y elegir la que sea más rápida. Aquí depende bastante de los gustos que tengas y sobre todo de qué tan buenos sean los autores que están escribiendo en ese tiempo la historia. Por lo que sería tonto decidir una de las dos partes como la mejor en contar historias. Lo que sí podemos entrar un poco más en cómo es que cuentan estas historias. Por ejemplo, vayamos al personaje principal. Dentro de los cómics normalmente este llega a ser alguien escuálido, alguien que no es nada, un sin nadie, un nerdo, la típica persona que todos molestarían. O está la otra parte, que es alguien poderoso, alguien que ya tuvo poder, pero que tiene un pasado triste. En ambos casos, ambos tienen que ir avanzando, sobre todo el que es débil. Este tiene que volverse fuerte, confiar en sí mismo y ver que puede destruir o derrotar incluso a las personas más poderosas que existen en ese mundo. Mientras que la persona fuerte muchas veces lo que tiene que hacer es buscar dentro de sí misma, buscar sus debilidades para buscar a la persona que es mucho más fuerte y se está enfrentando a él en ese momento. Aunque esto pasa un 80 o 90% de las veces dentro de los cómics, sobre todo si estamos hablando de la categoría más popular de todas, que serían los cómics de superhéroes. A lo que estoy yendo es que tenemos historias o orígenes muy repetidos dentro del cómic. Por supuesto, si hablamos de cosas como los antihéroes, estas cosas cambian porque tenemos historias un poco más crueles o un poco más tristes. Cosa contrario que pasa en el cómic, que no tienen que seguir este tipo de lineamientos, pueden tener personajes de todos distintos tipos y tamaños, aunque la mayoría de las veces tienen un pasado triste o no confían en sí mismos o sobreconfían
tenían en sí. También tienen sus clichés dentro de crear personajes principales, pero lo mejor de todo esto es que no tienen un lineamiento. Por ejemplo, si nos vamos a los cómics de superhéroes, contra los shonen, que sería algo similar, que son peleitas como Dragon Ball, Naruto o One Piece, no tienen esa limitante de no poder matar a las personas. No tienen ese código moral, ese código de superhéroe, por lo cual pueden explotarlo de muchas más diferentes maneras. Por ejemplo, ser un niño de 6 años que va a matar a una bestia del espacio, a una galaxia entera, simplemente porque se le ocurrió. Pero ya que estamos hablando de los personajes principales, lo más seguro es que se hayan puesto a pensar por qué rayos todos los personajes dentro del cómic muchas veces parece que no evolucionan. Y esto es algo muy cierto. A veces los personajes del cómic pueden centrarse solamente en la historia y no tener que contar toda la historia del personaje o tener que meterse tanto en ella. Pueden contártelo en unas cuantas viñetas y eso será suficiente. Lo importante es centrarse dentro de la historia. Y digamos que hay un 50-50 entre que se centran en el personaje o se centran en la historia. Mientras que en el manga es caso contrario. Muchas veces tienes que tener una historia muy buena y personajes muy buenos. Porque si solamente tienes uno de ellos, la gente te cae encima. Realmente los fans del manga en Japón son súper tóxicos, así que si no tienen estas dos partes, ten por seguro que el manga es cancelado, por lo cual tenemos personajes principales mucho más trabajados y pulidos que en la mayoría de los cómics, donde lo importante es contar la historia. No digo que en todos digamos que es un 50-50, muchas veces pueden concentrarse sobre todo en el personaje principal. Por ejemplo, el caso más popular podría ser el de Green Lantern en Crepúsculo Esmeralda, que se trata sobre todo del cambio y el cómo va cayendo en la locura. Pero por supuesto que hay otros cómics, por ejemplo el de Luther Strode, que no es tan importante su historia como personaje, sino la que va forjando dentro de las aventuras que va pasando. Así que este podría ser un punto para el manga, que es un poco más complejo de escribir. Tiene que tener ambas partes en una simetría para que pueda ser aceptado normalmente por todos. Y es algo similar a lo que pasa con sus personajes secundarios. Normalmente los secundarios tienen que tomar una relevancia tan grande o tienen que evolucionar a la par del personaje principal, mientras que en el cómic sí son personajes secundarios como tal. Es decir, puede que aparezca en el primer número y solamente le diga 2 palabras, pero dentro de 20 números es tan importante como el personaje principal, sin tener una historia de fondo, sin tener una historia que lo avale. Simplemente está ahí y está para apoyar la historia. Por lo cual podríamos decir que en cuanto a desarrollo de personajes, normalmente es un poco más trabajando dentro del manga, pero esto es gracias a los fans que son bastante tóxicos. Y no los culpo, dentro del cómic muchas veces lo único que nos importa es ver cómo va a pelear o ver cómo se va a dar Papá Pitufo contra Superman. No nos importa mucho el trasfondo de la historia. Probablemente sí sea culpa de los lectores, quién sabe. Pero bueno, sigamos hablando de cómo contamos la historia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay spin-off, hay crossover? Bueno, esto es para vender. Pero una de las ventajas que tiene el cómic sobre el manga en cómo vender su producto son los llamados eventos. Estos normalmente no se ven en el manga, o muy rara vez, o son muy especiales. En el cómic puedes tenerlo desde eventos de un solo número, eventos de cómics que solamente tienen 5 o 6 números, o los más populares que son los de Marvel de DC Comics, que son eventos que cambian totalmente la trama. Y la ventaja y el punto que le da tener eventos a los cómics es que pueden contar una historia de diferentes maneras, pueden contar una historia tan importante que cambie toda la manera en que lo estabas haciendo. Incluso puedes cambiar a sus personajes, en cómo vestían, en lo que estaban haciendo. En cómics más pequeños los eventos se utilizan sobre todo para hacer un boom a algo, por ejemplo presentar un nuevo villano, presentar un nuevo poder, presentar un gran cambio, y es una manera de hacer que el cómic resalte, que se vuelva mucho más relevante y mucho más importante. Incluso podemos verlo hoy en día teniendo a Batman Black Metal. No mucha gente estaba siguiéndole la pista a Batman, pero con el evento de Black Metal hoy en día todos tienen nuevamente su vista fijada en lo que va a hacer el murciélago. ¿Por qué? Porque es un evento y los eventos son mucho más importantes. Es decir, si lo anuncias como un evento, mucho más dinero. Y esto es algo que en el manga no se puede dar tanto, puesto que siempre están separados por arcos. A veces son arcos principales, arcos de relleno, que bueno, ya hablaremos de eso más adelante, pero casi nunca tenemos eventos. Y ya que estamos hablando de los diferentes arcos, tenemos que hablar de algo muy importante
y es el arco del triunfo que se pasan muchos escritores y terminan creando huecos argumentales. Los huecos argumentales son, por ejemplo, cuando nos explica una habilidad, nos explica una parte de la historia, nos explica un pasado, nos explica el porqué de algo y termina como un hueco que nunca terminas por responderte. Esto existe en cualquier medio, ya sean películas, animes, caricaturas, series, mangas, anime, cómic, cualquier cosa puede pasarle y no es culpa solamente de un género, sino que es cosas que van pasando en lo que vas escribiendo y al escritor se le puede ir pasando. Y puede pasar en cualquier género del cómic, en cualquier género del manga. El problema es que en el manga solamente tienes un escritor y tienes a tu equipo de publicistas atrás que te dicen sí, escribe esto, escribe aquello, y a veces se te llega a pasar una que otra cosa y terminas pues dejándolo pasar. Mientras que en el cómic, como es bastante común que cambien de escritor entre el número 1, el número 6, al 7, al 30 y así, vayan cambiando bastantes cosas. A veces el escritor que viene nuevo no leyó todo lo del pasado, así que termina creando una historia totalmente nueva y haciendo huecos argumentales. Y no solamente eso, sino que termina haciendo cosas incongruentes. Y esto llega a pasar sobre todo en empresas muy grandes como lo es Marvel y DC, que parece que a veces los editores no llegan a leer toda la historia en conjunto, sino que se centran solamente en lo que está escribiendo en ese momento. Al lado contrario que el manga siempre está en como revisión de que no se salga del hilo y sea lo que la empresa quiere que estés vendiendo. Así que por ejemplo en el cómic podríamos tener que un personaje está matando demonios de repente en la calle y después va a matar personas porque sí. Y el siguiente escritor dice que jamás le gustó la violencia, que jamás ha matado a nadie. Ahí tenemos una gran incongruencia y un super hueco argumental. Y eso pasa porque muchas veces los escritores no terminan de leer toda la historia. Por lo que podremos decir que es otro puntito a favor del manga. Pero seguramente ahora están pensando en otros argumentos que normalmente se ven en este tipo de videos. Que es, bueno, lo que pasa es que el cómic es infinito mientras que el manga tiene un final. A veces solo son 20 o 15 números. Y este es un argumento tonto y seguramente podré decirte que no estás leyendo ni cómics ni tampoco estás leyendo manga. Porque como debes saber, si bien los cómics de Marvel y DC se han expandido tanto y tanto y tanto solamente para seguir vendiendo al mismo personaje una y otra vez, también existen cómics que pueden durar 5 o 6 números nada más, algunos son un one shot de un solo número, mientras que en el manga también hay unos que se han expandido tanto y tanto y tanto para vender como lo es One Piece, pero que ha prometido que va a tener un final, otros que no lo tienen y que tienen más de 3000 números de manga y siguen aumentando y siguen porque son historias que puedes contar una y otra vez y son historias que van cambiando de cada 3 números y puedes hacerlo de manera infinita sin que tengas un problema. Ambos pueden llegar a ser infinitos, si bien dentro del cómic pasa mucho más porque es mucho más fácil mantener un personaje como lo son los superhéroes en este campo, en este universo estándar que ya tienes, donde incluso si creas un personaje nuevo como los Spawn puedes mantenerlo durante años y Image es la razón perfecta para mencionar esto, que muchas veces llega un superhéroe nuevo y le dice, ok, ¿quieres mantenerlo y publicarlo durante años y años? ¿O es tu decisión y terminarlo como pasó con Invencible? Del otro lado tenemos el manga, que muchas veces puede terminar a sus 20 o 25 números, o de repente pueden decirle, ¿sabes qué? Necesito que lo expandas un poco más, necesito que hagas las cosas pues más largas para seguir sacando dinero, lo que muchas veces termina haciendo que el manga cree arcos de relleno. Tiene arco principal, después uno que sí va conectado con la historia por supuesto y es canon, pero que termina con ideas no tan buenas o que no terminan por convencer a la gente, y esos podremos considerarlos como arcos de relleno, y la historia termina por perder la esencia y termina por perder el carisma que tenía. Y esto no es solamente en el manga, también puede pasar, ya que pusimos el ejemplo de Spawn, pongámoslo por ejemplo, sus primeros 2 volúmenes son completamente Spawn, después hace 2 años decíamos que Spawn se había vuelto algo que ya no podíamos decir que era Spawn, era como un Ghost Rider con Venom que intentaba ser políticamente correcto y cosas por el estilo, pero que después del número 300 regresó a ser el hermoso y resplandeciente Spawn que todos amamos. Pues bueno, esto de alargar las historias, de volverlas infinitas, está de ambos lados y normalmente se debe a los que publican la historia y no tanto a los escritores, quienes les gustaría en algunas ocasiones terminarlo. Y como dije, muchas veces dentro del cómic no es solamente un escritor, sino que son varios los que están escribiéndola y algunos de ellos quisieran darle como un cierre o un final, y muchas veces lo que hacen dentro del cómic es dar un cierre al arco o a la etapa del personaje, pero lamentablemente no sirve de mucho, ya que, como dije,
quieren seguir explotándolo, sacar dinero, así que se lo dan a alguien más y el final o cierre que le dieron valió a puro. Pero bueno, ya que hablamos de cómo se arma la historia, de los elementos que tienen algunas de ellas, pasemos a otra cosa muy importante, el arte. Muchas veces el arte es lo que a la gente no le termina por convencer. Dicen, bueno, es que tenemos el impresionante arte de John Romita Jr. frente al impresionante arte del escritor original de One Punch Man. ¿Cómo podríamos hacer que estas dos obras tan maravillosas consoliden y decidir cuál es la mejor de todas? Bueno, la verdad es que esto depende mucho, como dije, también de las historias. Hay cosas buenas, hay cosas malas, y puedes comparar arte muy bueno como lo es Berserk, que sale pues menos seguido que lo hace Doomsday Clock, y eso ya es demasiado. Y del otro lado tenemos, por ejemplo, el arte de Jim Ross en Kingdom Come, que es una delicia, una maravilla. Ambos son exquisitos y ambos tienen cosas muy buenas de ambas partes. Y aquí creo que depende bastante de gustos. Si me dieran elegir entre un arte como el de Berserk o un arte como el de Kingdom Come, que ambos me encantan, pero me iría un poco más por el arte de Kingdom Come, de Jim Ross, porque es un poco más de mi gusto, de mi agrado. Me gustan los colores, me gusta cómo lo arma. Y eso no quiere decir que sea malo el anime. Y eso no quiere decir que sea malo el del manga, porque aún así hay ilustraciones muy buenas, hay ilustraciones muy buenas que superan por mucho a algunas dentro del cómic, pero algunos, por ejemplo en One Piece, que muchos dirían que sus dibujos son muy malos, pero si se dan cuenta, dentro de los paisajes, dentro de los fondos, es algo impresionante, algo muy bueno y muy lindo. Por lo que en mi opinión diría que en cuanto a personajes me gusta un poco más cómo son los dibujos dentro del cómic, pero dentro de los fondos me gusta mucho más cómo se hace dentro del manga. Pero, ¿y entonces cuál es mejor, el manga o el cómic? Bueno, pues ambas partes tienen cosas buenas, tienen cosas malas, sobre todo cuando se trata de dinero y quieres alargar las cosas, sobre todo cuando no tienes idea de qué hacer con tus personajes y simplemente los mandas a tener relleno, o cuando una historia no funciona y simplemente la haces por hacerla y la gente termina encantándola y termina volviéndose un éxito mundial y terminan adaptándolo a 1000 cosas diferentes. En ambas partes sucede. En ambas partes pasa que a veces tienen una gran idea, pueden contar una gran historia, termina rápido y deja al lector con ganas de más, pero saben que si hay más se arruinaría, así que simplemente queda ahí. En algunas otras ocasiones la compañía se aprovecha de esto y sigue sacando y sigue sacando. Por lo que la conclusión final es: toma el que más te guste y por qué no disfrutar de ambos. Como dije en alguna ocasión en mi introducción, existen buenas y malas historias. Pueden existir buenas historias en el manga japonés, en el manga coreano, en el manga chino, como pueden existir buenas historias en el cómic americano, en el cómic argentino, en el cómic más underground de Bolivia. Que si alguno tiene una recomendación de cómics de Bolivia, me encantaría buscar uno, porque nunca he encontrado un cómic de Bolivia, pero sería muy bueno si alguien me pone uno en la cajita de comentarios. Pero bueno, en general creo que quedamos como 2-2, 2-1, ya no recuerdo, pero por lo menos yo estoy en la línea del medio. No puedo decir cuál es mejor, cuál es peor. Si me dijeran, ¿qué prefieres? ¿Un cómic de Superman de New 52 o leerte One Piece? Probablemente escoja One Piece. Si me dicen, ¿qué prefieres? Leerte... Y si me dijeran, ¿qué prefieres? Esta historia de la persona que solamente está durmiendo, o leerte la impresionante historia de Green Lantern que se está viendo ahora después de Rebirth, pues por supuesto que escogería Green Lantern de Rebirth. Pero bueno, dejen ustedes en los comentarios con cuál se quedan con el manga, se quedan con el cómic, se quedan en un punto medio. ¿Por qué no leer manga? ¿Por qué no darle una oportunidad al cómic? Déjenmelo también en los comentarios. ¿Son más de monos chinos o son más del cómic? Si les soy sincero, yo soy un poco más del cómic, pero también disfruto a veces de leer un buen manguita. Puede decirse que de 10 cosas que leo, 8 son cómics y 2 son mangas, así que pues ahí está su respuesta, muchachos. Así que bueno, yo las espero allá abajito, y si quieren notar el mejor manga, el mejor cómic, los mejores animes, películas, cartoons y todo el contenido geek que quieran, al igual que un lector de CBRs y PDFs para que no tengan que bajar otra aplicación o software en su computadora o teléfono, les dejo Mega Banana, donde puedan hacer todo esto y encontrarlo totalmente gratis. ¿Qué estén esperando? El link está en la descripción y en el primer comentario, y seguimos hablando allá abajito en los comentarios. Ahora sí, sin nada más que decir, se despide Creature Banana. ¡Salud!